Ninguno de mi familia apareció en mi graduación. Todos se fueron a un viaje de último minuto con mi hermano. Pero mientras caminaba por el escenario, mi teléfono empezó a vibrar con un mensaje de mi padre: vuelve a casa de inmediato, seguido de 38 llamadas perdidas. Soy Andrés, tengo 24 años y, hasta hace poco, era el hijo invisible de mi familia. No es que me queje todo el tiempo, pero siempre he sentido que vivo bajo la sombra de mi hermano mayor, Julián. Él es el carismático, el encantador, el hijo dorado que siempre se lleva las miradas, los elogios y, de alguna manera, todo el amor. Yo, en cambio, siempre he sido el que se esfuerza en silencio, el que no hace ruido, el que nunca pide nada. Pero el día de mi graduación, algo en mí se rompió. Ese día, el mundo que conocía cambió para siempre. Todo comenzó meses antes, cuando empecé a prepararme para la ceremonia de graduación. Había trabajado como loco para llegar a ese momento. Fui el primero en mi familia en terminar una carrera universitaria, y no fue fácil. Mientras Julián se la pasaba de fiesta en fiesta o metido en algún drama, yo me partía el alma en empleos de medio tiempo, repartiendo comida, sirviendo cafés, limpiando oficinas de noche. Todo para pagar mi matrícula, mis libros, mi vida. Mis padres nunca ofrecieron ayuda, y yo nunca la pedí. Siempre pensé que, si lograba graduarme, tal vez, solo tal vez, me verían de verdad. La universidad no fue solo un reto económico, fue una prueba de resistencia. Estudié ingeniería, una carrera que me exigió noches sin dormir, exámenes interminables y proyectos que me hacían dudar de mi cordura. Pero lo logré. No solo me gradué, sino que lo hice con honores. Cuando recibí la carta confirmando mi lugar en la ceremonia, sentí una explosión de orgullo. Por primera vez, pensé que mi familia me miraría con otros ojos. Organicé todo, invité a mis padres, a mi hermano, incluso a algunos tíos. Les hablé de la ceremonia durante semanas, les envié recordatorios, les dije lo importante que era para mí. No se lo pierdan, les dije una y otra vez. Y todos me prometieron que estarían ahí. El día de la graduación llegó, y yo estaba nervioso pero emocionado. Me puse mi toga, ajusté mi birrete y me miré al espejo. Por un momento, me sentí como alguien importante. Me imaginé a mis padres aplaudiendo desde las gradas, a mi madre sacando fotos con lágrimas en los ojos, a mi padre dándome una palmada en la espalda. Lo lograste, Andrés, dirían. Me subí al auto y conduje al auditorio, revisando mi teléfono de vez en cuando por si había algún mensaje de ellos. Nada, silencio absoluto. Pero no le di importancia. Deben estar ocupados preparándose, pensé. Cuando llegué al auditorio, el lugar estaba lleno de vida. Familias enteras ocupaban las gradas, con pancartas, globos y cámaras. Los graduados corrían de un lado a otro, abrazando a sus seres queridos, riendo, llorando. Me quedé en un rincón, buscando con la mirada a mi familia. Llamé a mi madre, no contestó. Llamé a mi padre, nada. Mandé un mensaje a Julián, ya estoy aquí, ¿dónde están? No hubo respuesta. Me senté en una silla, sintiendo un nudo en el estómago. Tal vez están en el tráfico, me dije, intentando no entrar en pánico. La ceremonia comenzó, y yo seguía solo. Los discursos iniciales pasaron en un borrón. Mis compañeros subían al escenario, recibían sus diplomas y sus familias gritaban desde las gradas. Yo seguía mirando mi teléfono, esperando una señal. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi madre. Mi corazón dio un salto. Lo abrí, esperando leer algo como: estamos aquí, te vemos desde el fondo. Pero no. El mensaje decía: Andrés, lo sentimos, no vamos a poder ir. Surgió un viaje de última hora con Julián. Es importante, felicidades, estamos orgullosos. Me quedé helado. Un viaje de última hora. Con Julián. Claro, siempre, Julián. Leí el mensaje una y otra vez, como si pudiera cambiar las palabras si lo miraba lo suficiente. No era una disculpa, ni siquiera un intento de explicación. Era una notificación, como si mi graduación fuera un evento cualquiera, algo que podían saltarse sin pensarlo dos veces. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me quemó el pecho, pero no tuve tiempo de procesarlo. Mi nombre estaba a punto de ser llamado. Cuando subí al escenario, el aplauso del público sonó lejano, como si estuviera bajo el agua. Caminé con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Tomé mi diploma, sonreí a la cámara y bajé. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a vibrar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Lo saqué del bolsillo y vi un mensaje de mi padre: vuelve a casa de inmediato. Después, otro, y otro. Y luego, mi pantalla se iluminó con una notificación: 38 llamadas perdidas. Todas de él. No contesté. No podía. Estaba demasiado furioso, demasiado herido. Cuando la ceremonia terminó, me quedé sentado en el auditorio vacío, mirando mi diploma.
Había trabajado tanto para ese momento, y mi familia no solo no estuvo ahí, sino que ahora me exigían que corriera a casa por alguna emergencia que, estaba seguro, tenía que ver con Julián. Siempre era así. Cada vez que mi hermano metía la pata, yo era el que tenía que limpiar el desastre. Pero esta vez, algo en mí se negó a seguir el guión. Conduje de vuelta a mi apartamento, un lugar pequeño y destartalado que pagaba con mi sueldo de repartidor. Durante el camino, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de mi padre, de mi madre, incluso de Julián. Es urgente, necesitamos hablar, no seas egoísta, Andrés. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá y revisé mi teléfono. Entre los mensajes, había uno de mi banco. Un intento de retiro de $4,800. No autorizado. Mi corazón se detuvo. Ese dinero era todo lo que había ahorrado durante años, trabajando horas extras, sacrificando salidas con amigos, viviendo con lo mínimo. Y alguien había intentado sacarlo sin mi permiso. Llamé al banco de inmediato. La operadora me confirmó que el intento de retiro había sido desde una cuenta vinculada a la de mis padres. No podía creerlo. Mis propios padres, o quizás Julián, habían intentado tomar mi dinero. No me dieron detalles, pero no los necesitaba. Sabía de qué iba esto. Julián siempre estaba metido en algún lío financiero, una deuda con un amigo, un préstamo que no podía pagar, un negocio que se caía a pedazos. Y mis padres siempre lo rescataban, usando cualquier recurso a su alcance. Incluso, al parecer, el mío, esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en todos los años que había pasado siendo el hijo invisible. Recordaba cada momento en que mis logros fueron ignorados, cada vez que Julián recibía atención por sus éxitos o sus fracasos. Recordaba las veces que mis padres me decían, Andrés, eres el responsable, tú entiendes. Pero ya no entendía. Ya no quería entender. La luz del amanecer se coló por la ventana, trayendo una claridad nueva. No era solo rabia, era una determinación que no había sentido antes. No podía seguir viviendo para cumplir las expectativas de una familia que solo me veía como una herramienta para rescatar a Julián. Me levanté del sofá, con el cuerpo cansado pero la mente despierta, y decidí protegerme. No solo mi dinero, sino mi futuro. Ese día marcó el inicio de mi rebelión. Fui al banco esa mañana. Con el corazón acelerado, me senté frente a una empleada de rostro serio. Le pedí cerrar cualquier vínculo entre mi cuenta y la de mis padres. Mientras procesaba mi solicitud, sentí un alivio extraño, como si cortara una cuerda que me había atado por años. Transferí los $4,800 que había ahorrado a una cuenta nueva, una que solo yo controlaba. Cada clic era un paso hacia la independencia. Al salir, el aire parecía más ligero, aunque sabía que esto era solo el comienzo. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de mi madre, con su tono de culpa, Andrés, contesta. Somos tu familia. Mi padre, más duro, no hagas esto difícil. Julián, con su despreocupación, oye, hermanito, ¿qué pasa? Solo queremos hablar. No respondí. No era por castigarlos, sino porque necesitaba espacio para pensar. Por primera vez, me puse a mí mismo en primer lugar, y eso me hacía sentir una mezcla de miedo y libertad. Los días siguientes fueron intensos. La furia por el intento de retirar mi dinero seguía quemándome, pero también sentía esperanza. Mi título de ingeniería era mi boleto a un futuro propio. Decidí no esperar permiso para avanzar. Me senté frente a mi computadora y busqué trabajos. No quería seguir repartiendo comida. Quería algo que me desafiara, que me diera un propósito. Encontré un anuncio de un laboratorio de investigación que buscaba un asistente. El salario no era gran cosa, pero era en mi campo. Preparé mi currículum, destacando cada proyecto universitario, cada noche sin dormir, cada logro que conseguí solo. Envié la solicitud con el corazón en la mano y, para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista al día siguiente. Sentí un nudo en el estómago, pero también emoción. La entrevista fue en un edificio moderno, con ventanales que dejaban entrar la luz. Me recibió Mauricio Torres, un hombre de unos 40 años, con una sonrisa franca.
Era ingeniero y empresario, alguien que había construido el laboratorio desde cero. Me hizo preguntas duras sobre mis proyectos, pero escuchó con atención cuando le conté cómo equilibré trabajo y estudios. Por primera vez, alguien me vio como Andrés, el ingeniero, no como el hermano de Julián. Cuando terminé, Mauricio se recostó en su silla. Andrés, tienes determinación. Quiero que empieces como asistente, pero si demuestras lo que vales, esto es solo el comienzo. Sus palabras se grabaron en mí. Era la primera vez que alguien veía mi potencial sin que tuviera que suplicar. Acepté el trabajo, y al salir, sentí que el mundo era más grande. Empecé en el laboratorio una semana después. El trabajo era exigente, pero me encantaba. Analizaba datos, colaboraba en experimentos y aprendía de un equipo que valoraba mis ideas. Cada día me recordaba que podía construir algo para mí. Pero no podía ignorar a mi familia. Los mensajes seguían: Andrés, ven a casa. Es importante. No seas egoísta. Cada uno era un intento de arrastrarme al mismo ciclo. Tras una semana de silencio, mi madre dejó un mensaje de voz, con tono suplicante: Andrés, ven a casa. Es sobre Julián. Está en problemas, y tú puedes ayudar. Lo escuché varias veces, sintiendo furia. ¿Por qué siempre era yo el que rescataba a Julián? Decidí enfrentarlos, no para ceder, sino para dejar las cosas claras. Acordé ir a casa el fin de semana, preparándome para no dejarme manipular. El sábado, conduje hasta la casa de mis padres. Se sentía extraña, como si ya no perteneciera ahí. Mi madre me recibió con un abrazo forzado. Mi padre, tenso, estaba en la sala. Julián, en el sofá, me saludó con su sonrisa. Hermanito, qué bueno verte. No respondí. Me senté, manteniendo la distancia. Mi padre fue directo. Andrés, necesitamos tu ayuda. Julián tiene una oportunidad, pero hay un problema con dinero. No me sorprendió. Julián quería abrir un bar deportivo, pero necesitaba una inversión. ¿De cuánto?, pregunté, con voz calma pero hirviendo por dentro. $15,000, dijo mi padre. Me quedé en silencio. Más del triple de lo que tenía. ¿Y por qué no le piden a Julián que lo consiga?, dije, mirándolo. Él se removió, sin respuesta. Mi madre intervino: Andrés, es por el bien de la familia. Si el negocio de Julián funciona, todos ganamos. No podía creerlo. ¿La familia que no fue a mi graduación? ¿La que intentó sacar $4,800 de mi cuenta? No voy a darles nada, dije, con firmeza. Hice lo que intentaron con mi cuenta. ¿Pensaron que no me daría cuenta? El silencio fue pesado. Mi madre bajó la mirada, mi padre apretó la mandíbula, y Julián no tuvo respuesta. Me levanté. Por años he arreglado los errores de Julián. Pero ya no más. Tengo mi vida, y no la sacrificaré. Salí con el corazón acelerado, pero libre. Pensé en el laboratorio, en Mauricio, en las puertas que se abrían. Sabía que la pelea con mi familia no había terminado. Julián no se rendiría, y mis padres seguirían intentando manipularme. Pero esta vez, estaba listo para mantenerme firme. Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y descubrimiento personal. En el laboratorio, Mauricio se convirtió en algo más que un jefe, era un mentor. Me asignó proyectos más complejos, y pronto lideré un pequeño equipo en un experimento que podía revolucionar un proceso industrial. Cada día llegaba al laboratorio con una energía que no sabía que tenía. Mis colegas me respetaban, no porque fuera el hermano de alguien o el hijo responsable, sino porque veían mi trabajo, mis ideas, mi esfuerzo. Por primera vez, sentí que pertenecía a un lugar donde mi valor no dependía de lo que podía hacer por otros. Mientras tanto, mi familia no dejó de presionar. Los mensajes seguían llegando, cada uno más insistente. Mi madre alternaba entre la culpa y las súplicas: Andrés, eres el único que puede ayudar a Julián. Mi padre era más directo, con un tono que oscilaba entre la rabia y la exigencia: no puedes darle la espalda a tu familia. Julián, fiel a su estilo, intentaba engatusarme con promesas vacías: hermanito, este bar va a ser un éxito, solo necesito un empujón.
Cada mensaje era un recordatorio de por qué había decidido alejarme. No respondía, pero tampoco los bloqueaba. Quería mantenerlos a la vista, como un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. Un día, mientras revisaba datos en el laboratorio, Mauricio me llamó a su oficina. Pensé que era para discutir el proyecto, pero me sorprendió con una oferta. Andrés, has demostrado que tienes visión. Quiero que te quedes a tiempo completo, no como asistente, sino como ingeniero principal en un nuevo proyecto. Me explicó que el laboratorio estaba creciendo y necesitaba personas como yo para liderar iniciativas. El salario era más del doble de lo que ganaba y venía con la posibilidad de viajar a conferencias internacionales. Me quedé sin palabras. Por primera vez, alguien no solo veía mi potencial, sino que apostaba por él. Acepté, y esa noche celebré solo en mi apartamento con una cerveza, brindando por mí mismo. Con el nuevo puesto, mi vida cambió. Me mudé a un apartamento mejor, uno con ventanas grandes y espacio para respirar. Empecé a ahorrar de nuevo, pero esta vez no por miedo a que alguien me lo quitara, sino porque quería construir algo más grande. Me inscribí en un curso nocturno para aprender sobre gestión de proyectos, y poco a poco, una idea comenzó a formarse. Tal vez podría fundar mi propia consultoría algún día. Era un sueño audaz, pero por primera vez, no me parecía imposible. Mientras tanto, Julián seguía con su plan del bar deportivo. A través de un amigo en común, supe que había intentado conseguir inversores, pero nadie confiaba en él. Sus ideas eran grandes, pero su historial de deudas y proyectos fallidos lo perseguía. Mis padres, desesperados, comenzaron a cubrir sus gastos, usando sus propios ahorros y pidiéndole favores a familiares lejanos. Cada vez que me llegaba una actualización, sentía una punzada de culpa, pero también alivio. No era mi responsabilidad. No más, un año después de mi graduación, mi madre me convenció de ir a una cena familiar. Solo queremos verte, Andrés, dijo. Acepté, no porque quisiera reconciliarme, sino porque sentía que necesitaba cerrar ese capítulo. Llegué a la casa con la guardia alta, preparado para cualquier manipulación. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos, pero el ambiente era tenso. Julián estaba allí, con su sonrisa de siempre, pero se veía cansado, como si el peso de sus fracasos empezara a notarse. Mis padres, en cambio, parecían agotados, con ojeras que no recordaba haberles visto antes. La cena comenzó con una conversación forzada. Mi madre habló del clima, mi padre mencionó un partido de fútbol, pero todos sabíamos por qué estaba allí. Finalmente, Julián rompió el silencio. Andrés, sé que estás molesto, pero este bar puede cambiarlo todo. Solo necesito un poco de ayuda para empezar. Antes de que pudiera continuar, mi padre intervino. Es una oportunidad para la familia. Tú tienes un buen trabajo ahora, puedes ayudarnos. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran. Luego, con calma, dije, sé que Julián ha sido rechazado por todos los inversores a los que ha ido. Sé que están usando sus ahorros para cubrir sus deudas. Y sé que intentaron sacar $4,800 de mi cuenta sin mi permiso. La sala se congeló. Mi madre abrió la boca para hablar, pero la detuve. Por años, he sido el que arregla todo. He pagado por los errores de Julián, he sacrificado mi tiempo, mi dinero, mi vida. Pero ya no más. Tengo mi propio camino, y no voy a dejarlo por nadie. Julián intentó interrumpir, con su tono encantador, vamos, hermanito, no seas así. Pero lo corté. No, Julián. No soy tu hermanito. Soy Andrés, y tengo mi propia vida. Si quieres que tu bar funcione, consíguete un trabajo, paga tus deudas y demuéstrame que puedes hacerlo solo. Porque yo ya no voy a cargarte. Mis padres se quedaron mudos. Por primera vez, no tenían una respuesta, ninguna culpa que echarme, ninguna exigencia. Me levanté, dejé mi servilleta en la mesa y salí. En el auto, sentí una calma que no había sentido en años. No era solo que me había liberado de su control, era que había aprendido a ponerme primero, a valorarme. Los meses siguientes fueron un torbellino de logros. En el laboratorio, mi proyecto tuvo éxito, y Mauricio me presentó a varios empresarios influyentes.
Uno de ellos, un hombre llamado Carlos Vargas, quedó impresionado con mi trabajo y me ofreció financiar mi idea de una consultoría. Con su apoyo, fundé mi propia empresa, especializada en soluciones de ingeniería para pequeñas industrias. Fue un riesgo, pero cada paso me hacía sentir más vivo. Contraté a un pequeño equipo, alquilé una oficina y, en menos de un año, mi consultoría comenzó a generar ganancias. Mientras tanto, el proyecto del bar de Julián colapsó. Sin inversores y con deudas acumuladas, el local que había alquilado fue embargado. Mis padres, que habían usado sus ahorros para apoyarlo, enfrentaron problemas financieros. Mi madre me llamó una vez, pidiéndome ayuda, pero le dije con calma, ya no soy el banco de la familia. Pueden salir de esto, pero no conmigo. Fue duro, pero necesario. Con el tiempo, mi vida se transformó. Me mudé a un apartamento aún mejor, con vistas a la ciudad que siempre había soñado. Viajé a conferencias, conocí a personas que me inspiraban y mi consultoría creció. No era perfecto, pero era mío. Cada logro, cada contrato, cada reconocimiento, era una prueba de que no necesitaba la aprobación de mi familia para brillar. Una noche, mientras miraba la ciudad desde mi ventana, pensé en el día de mi graduación. Recordé el dolor, la soledad, las 38 llamadas perdidas. Pero también recordé cómo ese día me obligó a despertar. Me obligó a ver que mi valor no dependía de ellos, sino de mí. Por primera vez, me sentí libre. No solo de mi familia, sino de la versión de mí que siempre se había sentido invisible. Había aprendido a establecer límites, a priorizarme, a construir una vida que me enorgullecía. Y eso, más que cualquier diploma o reconocimiento, era mi mayor victoria.